Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio Tertulia de Noche. Cada semana nos encontramos aquí a través de canales 14 y 16. Hoy vamos a hacer el programa en vivo, estamos en vivo aquí en los estudios de TVN, canales 14 y 16 en San Carlos. Debido a que hay una situación en la región norte que ustedes han venido tal vez escuchando a través de TVN Noticias y otros medios de comunicación, como es la aparición nuevamente de malaria en esta región. Por lo tanto, está con nosotros, digámosle así, la plana mayor de salud de la zona norte de San Carlos, también para poder conversar con ellos sobre realmente qué es lo que está pasando, cuál es la perspectiva que hay con respecto a esto, para poder llevarle a ustedes la mayor información posible, sobre todo para evitar muchas veces mucho alarmismo ante esta situación, o bien también recomendaciones y precaución para evitar que también podamos ser en alguna medida contagiados en el caso de que así lo establezcan las autoridades de que pueda en este caso ser transmitido a través del mosquito en esta región norte. Vamos a presentarle a nuestros invitados. Está aquí a mi izquierda, él es don Melvin Anchía, que es epidemiólogo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Luego nos acompaña don Juan Carlos Jiménez, que es el director regional de salud. Luego nos acompaña don Alberto Argüello, que es del servicio de urgencias del Hospital San Carlos. Y también el director del Hospital San Carlos, don Edgar Carrillo. Con ellos vamos a conversar sobre este tema. También queremos saludar a quienes nos están viendo a través de nuestra página de Facebook de TV Norte, canales 14 y 16. También vamos a invitarlos a que si tienen alguna consulta en el transcurso de este programa, ustedes también lo puedan hacer. El número de teléfono va a aparecer en pantalla, que es el 2-460-6200, por si tienen alguna pregunta que hacerle aquí a los representantes de salud de nuestra región. Señores, muchas gracias por atendernos a nuestra invitación. Sabemos que venir a un programa a estas horas, sobre todo con esta lluvia, no es nada fácil, ¿verdad? Pero agradecerle sobre todo por la urgencia del tema. Yo quería empezar tal vez antes de hablar del tema de la malaria. ¿Cuándo fue la última vez que se registró un caso, si tienen ese dato, digamos, en esta región? Porque son no sé cómo llamarle, si es una enfermedad o es un virus, o no sé cómo llamarle, para que ustedes me expliquen. Apareció aquí en la región y que ahora volvemos a escuchar de que aparece el tema y hay preocupación al respecto. No sé si alguno tiene ese dato o esa información para comenzar a ver un poco la historia de cómo viene este tema. Don Juan Carlos. Bueno, en realidad, malaria en la región ha existido desde hace muchos años. La diferencia ha sido que las medidas de intervención que se han hecho precisamente que esa incidencia que se manejó en ese tiempo disminuyera. Recordamos hace unos 15 años que se manejaba un promedio de 5.000 casos anuales. ¿En el país? No, solamente en la región. Solamente en la región. Correcto. Es un dato alto, ¿verdad? Posteriormente, en un lapso de unos 8 años, pudimos reducir esa incidencia a cerca de 300 anuales, hasta que tuvimos un periodo donde ya no se presentaron casos. Sin embargo, durante los años 2016 y 2017, sí hubo casos a nivel de región y a nivel de país. Pocos, pero sí se presentaron. Y ahora este año, bueno, que sí se nos presentó esos casos que aparecieron hace prácticamente un par de semanas, y que es lo que ha generado toda la movilización de recursos institucional de la Caja, al Ministerio, etcétera, para tratar de mitigar un poco este asunto, cortar la transmisión y tratar de que no se nos salga de las manos una situación que es bastante conflictiva para detenerla por las características geográficas de donde se presenta y las condiciones socioculturales de quien lo presenta. Claro. ¿Qué es esto? ¿Un virus? Porque hablamos de que hay en la zona, uno escucha preocupación por dengue, chikungunya, y ahora hablan de malaria. Es algo parecido y todos es el mosquito, ¿verdad?, el que lo transmite. ¿Me puede hablar un poco de eso para ver? Sí, en realidad no. La malaria no es un virus. La malaria es una enfermedad
que es producida por un parásito que se llama Plasmodium, el cual es una zoonosis, o sea, es transmitida en este caso por un vector que es el mosquito Anopheles. Este Anopheles hembra es el que se encarga de hacer la transmisión de la enfermedad. Para que esta transmisión se dé, el mosquito tiene que estar en contacto con una persona enferma. A diferencia del dengue, a diferencia del chikungunya, los huevecillos del zancudo, en el caso de la malaria, no están infectados, mientras que nosotros sí. El anófeles se infecta cuando tiene contacto con una persona enferma. ¿Por qué decimos que esta región es, por condiciones geográficas, como muy apta para la malaria? Es por ser una región, nosotros somos trópico húmedo, ¿verdad? Igual que el Caribe, pero también me imagino que el mosquito se desarrolla a ciertos niveles de altura sobre el nivel del mar. Tal vez podamos hablar de eso. En realidad este tipo de patología se presenta en zonas menores a los 600 metros. Estamos hablando que tanto... Ciudad Quesada, estamos en mi casa, por ejemplo, yo iba ahí por Arcoíris, estamos a 560. Más o menos. Sobre el nivel del mar. Más o menos. Entonces, sí, pero aquí en Ciudad Quesada puede haber transmisión. Sí, sí, claro. La zona de Llano Bonito, la zona de Crucita, se encuentra más o menos a 60 metros y 57 metros. Y sí, es una zona tropical húmeda que favorece la proliferación del zancudo. Ahora, también hay que tener presente que el zancudo ha ido mutando. Sí. Y se han presentado algunos casos en zonas superiores a los 600 metros. Claro. Así que no es, digamos, una garantía de que por el hecho de estar a más de 600 metros no vayan a haber casos. Claro. Siempre pueden presentarse, pero generalmente se dice que es a menos de 600 metros. Ahora, ¿me pueden hablar de la condición actual? ¿Cómo fue que apareció? Si fue, bueno, lo que se han dicho es que son casos de gente que ya venía contagiada, no es así que el zancudo picó a alguien aquí y se está desarrollando, doctor. Hay un plan estratégico que está integrado entre Caja Costarricense del Seguro Social con el Ministerio de Salud, y en este plan estratégico integrado está una vigilancia activa en todo el cordón fronterizo. O sea, no solamente ahora, sino que siempre es continua esa vigilancia activa. Y en esa vigilancia activa que se tiene, con los 3 primeros casos que se dieron, fue un señor de la finca que le comunicó a un asistente técnico de atención primaria que trabaja en el Concho de Pocosol, de que en una finca ubicada en Llano Verde, que le llaman la finca Las Nacientes, habían algunas personas con fiebre que estaban enfermas, y que había inclusive otros que se fueron para Nicaragua porque recientemente habían llegado. Fue así como se fue al sitio, se tomaron unas gotas gruesas, que unas gotas gruesas es una punción que se hace en el dedo y se le pone la sangre en una laminita de vidrio, y esa muestra se trasladó al área de salud de Santa Rosa, específicamente en el laboratorio. Se procesaron las muestras y dieron positivas con los 3 primeros casos. Dentro del esquema, digamos, o el protocolo de abordaje, es una notificación inmediata, tanto a personal de la Caja como personal del Ministerio de Salud, para hacer un despliegue sobre la zona donde se estaba presentando el problema. Personal tanto de la Caja como del Ministerio de Salud realizaron una investigación en la zona, y sí encontraron un foco, pero es un foco muy reducido, con las ventajas de que es una zona bastante dispersa y de personas que recientemente habían llegado de Nicaragua. Por eso es que estamos considerándolo en estos momentos como casos no autóctonos todavía. Recordemos que los casos autóctonos es cuando podemos, mediante la investigación, verificar de que hay una transmisión local. En este caso, dentro de los análisis preliminares que se tienen, todavía no se está considerando como casos autóctonos por el alto tránsito migratorio que hay en la zona. Ahora, mucho se debe a esta explotación de oro, Crucitas. ¿O es sencillamente un flujo normal, migratorio, que ustedes han detectado? Bueno, recordemos que la zona norte se caracteriza por un alto tránsito migratorio, o sea, hay 139 kilómetros de frontera, ¿verdad? Y pasan a la hora que sea. Sin embargo, si hay algunos factores que creemos que podrían incidir. En ese caso,
el hecho de que haya una extracción ilegal en Cruzitas, ese podría ser un factor. Sí, pues hay mucho tránsito, ¿verdad? Nicaragüense hacia acá y hacia allá. Sí, y el otro factor que se ha estado analizando desde las autoridades a nivel nacional y a nivel regional es también la situación política que vive Nicaragua. Eso nos hace a nosotros estar en una conducta de alerta, porque no solamente estaríamos esperando una enfermedad como el malaria, hay muchas otras enfermedades zoonóticas que se podrían estar presentando en cualquier momento. Por eso la importancia de mantener una vigilancia activa sobre todo el cordón fronterizo. Ahora, específicamente, ¿qué están haciendo? Porque uno podría decir, bueno, la posibilidad que un zancudo pique a una persona enferma y lo transmita, no sé cuánto es el nivel de riesgo, me imagino que es muy alto, porque son cosas que uno no controla. ¿Cómo funciona eso para tal vez aislar el caso y uno no decir, bueno, hey, es que esto se puede convertir, no sé en qué momento se convierte en epidemia, ¿verdad? De que ya en la zona y eso comienza a generar un problema. ¿Cómo hacen para acordonar eso y tratar de minimizar cualquier riesgo de que eso se pueda extender? Si son zonas muy abiertas, estamos en tiempos de lluvia, que es claro, peor. esos son algunos factores, digamos, que favorecen. Sin embargo, la zona donde se presentaron los casos es una zona muy circunscrita, o sea, es una finca y las personas que están infectadas con el parásito, una vez que se le hizo la prueba diagnóstica, son personas que viven en una finca que está muy disperso del centro de Llano Verde, inclusive bien lejano del centro del Concho, y eso es un aspecto que favorece la transmisión de ese parásito a través del vector. Entonces, de momento, los casos que se han diagnosticado, y a pesar de que se mantiene una vigilancia intensificada, tanto los compañeros del Ministerio de Salud como la Caja Costarricense del Seguro Social, se han procesado cerca de 300 muestras de personas que se han logrado detectar tanto asintomáticas como asintomáticas dentro del protocolo de despliegue, y hasta el momento las demás muestras han salido negativas. ¿Y esa gente dónde está, doctor? Yo quisiera retomar, porque creo que la pregunta es muy importante, y aclararle a la gente. Por supuesto que el riesgo existe. Si tenemos al paciente infectado y un mosquito, y tenemos el mosquito, y esa es la clave, no tener el mosquito. Entonces, retomar las políticas que el Ministerio de Salud y la Caja han venido dictaminando desde hace mucho tiempo de eliminación de criaderos. De hecho, nosotros, al saber que teníamos pacientes infectados con malaria, y sobre todo con porque la malaria son varios parásitos, ya el doctor lo dijo claramente, lo primero que hicimos, aunque siempre lo hacemos constantemente, fue mandar toda una patrulla de funcionarios de nuestro hospital a revisar si había algún criadero de mosquitos dentro del hospital. Sabemos que el hospital es muy grande, pero teníamos que reducir o minimizar el riesgo de que hubiesen mosquitos que fueran a picar a esos pacientes que estaban hospitalizados y que luego fueran a repartir el parásito por el resto de pacientes o de personal que trabaja ahí. Entonces, ahí la clave de lo que decía Melvin, y la pregunta que es muy importante, y para que la gente también haga conciencia de que tienen que revisar sus casas, de que tienen que eliminar los criaderos del mosquito transmisor, porque estamos en una zona adecuada para que ellos vivan. Reiterar que el mosquito ha mutado, que ya no es el mismo mosquito de hace muchos años, por la misma intervención que se le ha venido dando. Y el otro asunto que yo quería retomar, ya que estamos en tertulia, era el asunto de la parte migratoria. Hoy estamos hablando de malaria, pero el día de mañana podemos estar hablando de cualquier otro tipo de enfermedad. Y precisamente estábamos viendo en noticias que en Nicaragua hay un brote de más de 10.000 casos de malaria. Claro. Y algunos de esos son los que se están viniendo. También sabemos que hay una gran cantidad de hermanos nicaragüenses que están haciendo fila para ingresar a Costa Rica y a otros países como El Salvador y Honduras, por la situación política precisamente que vive Nicaragua. Entonces, es algo para lo cual nosotros debemos de prepararnos, y en el caso de nosotros como hospital debemos y nos dimos a la tarea de buscar espacios adecuados para poder instalar a esos pacientes que estuvieran un poquito aparte de lo que es la parte de hospitalización, que no pusieran en riesgo ni al personal ni a los pacientes hospitalizados,
pero que de momento, y gracias a Dios, pues esos espacios están vacíos porque no tenemos de momento o no hemos vuelto a tener ingreso de pacientes. Pero sí reiterar la importancia a toda la gente que nos está viendo de que es nuestra obligación el revisar las casas, nuestras casas, y eliminar todos los criaderos de mosquito transmisor. Aquí estamos hablando de malaria, pero también podríamos estar hablando de dengue, de zika o de chikungunya. Ahora, esas zonas, se recomienda visitar esas zonas porque mucha gente va allá y viene y va para acá y va para allá, o no hay ningún riesgo, digamos, o cada uno toma su riesgo en el caso que quiera ir a Llano Verde, por ejemplo. Bueno, sabemos que el mosquito va por todo lado, pero me imagino que hay zonas que son un poco más vulnerables que otras, o no, digamos, para prevención de uno o la gente que nos ve que le da miedo a estas cosas, porque ahora vamos a hablar un poco de los síntomas y otras cosas, pero ¿qué se hace? Cuando pasa una cuestión de estas que se focaliza en una zona muy específica, hablamos de que son casos que pueden estar en aumento, ¿qué se le dice a la gente que haga? Además de controlar los criaderos de mosquitos. Hay recomendaciones que son muy básicas, y son las recomendaciones que se hacen a nivel de campo. Digamos, las personas que viven en estas zonas fronterizas, y de todas maneras el anófeles, ese mosquito, en la zona norte es toda una zona endémica, o sea, siempre está el anófeles, por más que todo por el criterio de altura. Y si es por el criterio de altura, de los 52.000 kilómetros cuadrados que tiene Costa Rica, más o menos el 70% está bajo los 600 metros sobre el nivel del mar. O sea, significa que vivimos prácticamente en un país casi muy a la orilla del mar. Con mucha zona malárica. Entonces, la recomendación general es la importancia que si tienen la oportunidad de tener un repelente, el repelente podría ser algo que les puede ayudar a prevenir a que ese anófeles lo pique. Importantísimo en esas zonas tener toldo, mosquitero se le llaman, o algunas personas lo conocen como toldo, porque eso es otro factor protector para evitar de que sea picado por este mosquito. Y la otra recomendación importante es que andar lo más cubierto que se pueda. O sea, si tiene una camisa larga, tratar de cubrirse las partes descubiertas que tenga la persona, más que todo en horas nocturnas, que se conoce que es que cuando pica este mosquito, pero son como recomendaciones muy básicas. ¿Por qué estas recomendaciones? Y algo importante a considerar. Este mosquito normalmente vive en zonas pantanosas, en charcos, y de ahí lo difícil que es controlar una zona como esas áreas fronterizas, porque ahí sí hay muchísimo, a pesar de que el Ministerio de Salud está realizando esfuerzos grandísimos para hacer los diferentes controles entomológicos que se hacen en la zona, pero sí es una zona geográfica de difícil manejo. Tampoco vamos a ahuyentar a la gente, no, la cuchara. Sí. Pero, ¿por qué? Bueno, porque ya lo dijo bien nuestro compañero Melvin y el doctor Jiménez, que son casos importados, ¿verdad? No son casos autóctonos, entonces no podemos decir que hay malaria en esas zonas. Ahora que es muy dado también los brotes de gripe, porque hay campañas, ¿verdad? Sí, ahora claro. Contra la gripe. ¿Cómo sabe uno cuáles son los síntomas que genera cuando un mosquito de eso lo pica a uno y que uno no diga, no, es uno de gripe, o es que a veces me duele el cuerpo y dicen que es dengue? Es que hay tantas cosas, ¿verdad?, que pasan. Lo que pasa es que este tipo de enfermedades hasta cierto punto comparten síntomas, ¿verdad? Y el síntoma principal en este tipo de casos es la fiebre. Las características en el caso particular de la malaria, estamos hablando de fiebres que son intermitentes, o sea, la sensación febril del momento, como que se alivió, vuelve otra vez la sensación febril, los escalofríos, la sudoración es un aspecto importante en la malaria, y los dolores musculares. También cuando se tiene gripe, cuando se tiene síntomas de dengue, pues se puede tener algunos de estos síntomas. Entonces es ahí la importancia de que si esos síntomas se presenten, entonces usted consulte para que sea valorado por un médico, el médico de su comunidad, el médico de su OAIS o de su clínica, y entonces el médico con criterio profesional le pueda orientar a si es realmente una simple gripe o inclusive hasta otro tipo de infecciones, como estos síntomas se los puede dar una infección de glándulas también, ¿verdad? Y que el médico puede identificar, haciendo la entrevista y el examen físico al paciente, pueda orientar si realmente es un paciente sospechoso de tener una enfermedad como la malaria. Entonces no quedarse en casa sería el error.
el quedarse en casa sería el error más bien. ¿Hay gente más vulnerable que otra para este tipo de cosas? Sí, estamos hablando principalmente de gente que tiene algunas enfermedades asociadas, por ejemplo, las etapas tempranas de la vida son un síntoma de riesgo, como las etapas tardías también. O sea, adultos mayores. Adulto mayor. Y personas que Y los tengan niños. enfermedades Los niños crónicas, pues van a tender a complicarse más. Estamos ¿Cómo hablando qué es de enfermedad diabéticos, crónica? diabéticos, hipertensos, asmáticos, problemas de enfermedades respiratorias también que puedan tener alguna complicación adicional que se pueda o confundir con otra enfermedad o que realmente complicar un cuadro malárico, porque los pacientes con malaria pues tienen hasta cierto punto una posibilidad importante de complicar su vida padeciéndola, entonces no hay que quedarse de lerdo para ser diagnosticado y tratado principalmente. Tal vez hay que hacer una correlación, o sea, todos esos pacientes que decía, que nombraba el doctor Argüello, por eso es que nosotros cuando hacemos o realizamos las campañas de vacunación son nuestra meta, porque son los pacientes que normalmente tienden a complicarse. Las edades extremas, como bien lo dijo, los pacientes que presentan hipertensión arterial o presión alta, diabetes mellitus o azúcar en la sangre, problemas del corazón, etcétera. Esas son las poblaciones metas en las vacunaciones y por supuesto que en otro tipo de enfermedades como la misma malaria, el dengue y otras enfermedades tienden a complicarse más rápido y de una forma más severa que pacientes normales como Ahora, corrientes. como igual existe, la gente se va y se vacuna contra la gripe, hay vacunas contra la malaria, que eso, No. La malaria no. Hay una vacuna que se está experimentando ya hace 8 años en Colombia, que los resultados pues no dejan de ser hasta cierto punto un poquito alentadores. Se han tenido éxitos en un promedio del 60%, pero sí hay un 40% todavía donde no ha funcionado. Y esto se debe precisamente por la complejidad del mosquito. Entonces, la vacuna no existe. En cuanto a lo que usted preguntaba hace un momento sobre el riesgo en esta situación de malaria no es el mosquito, es la persona enferma, porque si el mosquito no encuentra a una persona enferma donde infectarse, no va a transmitir la enfermedad. Pues podemos tener millones de mosquitos, pero si no hay enfermos no hay mayor problema. El problema es que lo que hemos tenido son enfermos y mosquitos que se infectan y nos pueden dar una situación más complicada. Lo otro es que, como bien lo decía el doctor, hay 4 tipos de parásito y lamentablemente el que está afectando ahorita, que es el falcíparo, es, por llamarlo de alguna manera, el que pone en mayor riesgo la vida de la persona, ¿verdad? Precisamente por eso la mayoría se terminan internando para cubrirlos con tratamiento y complicaciones. En cuanto a la sintomatología también es variable, como decía el doctor Argüello, hay síntomas que se pueden confundir con otra patología, pero sin embargo a la malaria se le conoce como, depende del parásito, como fiebre terciana o fiebre cuartana. ¿Qué significa esto? Que hay lapsos de fiebres de 3 días y 4 días. O sea, es una persona que hoy hizo fiebre con escalofríos. ¿Cuándo hace eso? Cuando el eritrocito, o sea, el glóbulo rojo se rompe. Cuando ya la multiplicación del parásito a nivel del glóbulo rojo es tanta que él se rompe. Y entonces produce el escalofrío, produce la fiebre, pasan 2 días sin fiebre y vuelve a empezar otra vez. Esa es una pregunta muy importante a la hora del diagnóstico. Claro. De decirle, mire, ¿usted ha tenido fiebre? No. ¿Y ayer? No. ¿Y antier? Sí, antier sí tuve. Y no ha tenido, y por ahí se puede uno orientar un poco. El problema es que, bueno, esas zonas también el acceso es sumamente difícil. Sin embargo, la mayoría de la gente que ha llegado pernocta ahí solamente un par de días, que ese es otro de los problemas que tenemos. Llegan, se quedan unos 2 días, después se van. Y encontrarlos es difícil. El problema que hay en esas zonas es que hay gente de todo el país, ¿verdad? Llegan coligalleros, si fuera el caso, correcto, el tema de mineros, correcto, que llegan coligalleros de Guanacaste, que llega gente de San José. Correcto. Y cómo, digamos, la pregunta es, ¿cómo aíslan esa gente o no se aísla? Digamos, si a mí me diagnostican con malaria, ¿qué hacen conmigo? Nosotros en este caso en el hospital, los pacientes que recibimos desde el viernes anterior, lo que hicimos fue precisamente
tenerlos en un ambiente controlado, en este caso a nivel hospitalario, para que no sea, como dice el doctor, ese factor que vaya a transmitir la enfermedad en caso de que sean picados por algún mosquito. Entonces se les aisló una zona especial, como lo decía el doctor Carrillo. Esos pacientes están bajo vigilancia médica para dos cosas. Uno, para que no sean víctimas o detectar en el momento que existiese alguna complicación, que de hecho, y gracias a Dios, de los 9 pacientes que nos ingresaron, 10 pacientes con un niño, no hemos tenido ninguna complicación en estos pacientes. Y también, digamos, perdón, porque mucha gente que está en el hospital, uno escucha historia de historia, ¿verdad? Que en el hospital uno más bien se enferma cuando llega y que ahí se le pegan todos los virus y las cosas, y hay gente que es muy dada a eso. Eso no hay ningún problema para la gente que vaya al hospital, digamos que... No, pero bueno, esas historias... ¿son ciertas o déjeme decirle que mucho del orden que hemos tenido que poner nosotros en el hospital es debido a que era mucha la cantidad de gente que llegaba y de repente uno iba a la hora de visita y estaba el paciente de la cama 26 con 4, 5, 6 o 7 personas, ¿verdad? Cada persona ingresa con virus y bacterias nuevas al hospital, que de por sí ya es un lugar que está por sus características de salud y a pesar de que se extreman las medidas de limpieza, siempre van a abundar los virus y bacterias, ¿verdad? Entonces me llevan, me traen, me llevan, me traen. Por eso nosotros siempre le decimos a la gente que vaya solamente en caso necesario al hospital. Y para ir a visitar a sus familiares, por supuesto que tengan esa conciencia de que primero entra uno, sale, luego entra otro. Es básicamente la misma mecánica que estamos hablando ahorita, aprovechando la oportunidad con esto de la malaria, y ese fenómeno se dio mucho con lo del H1N1, ¿verdad? Hace 2015, 2016, cuando se presentaban estos casos, el hospital completamente vacío. Ibas a emergencias, completamente vacío. Entonces, bueno, la gente sí debe de entender que sí existe cierto riesgo, pero es un riesgo controlado, porque nosotros lo controlamos por medio de químicos especiales con los cuales no solamente limpiamos el piso, sino también las paredes, etcétera, del hospital. Pero sí, aprovecho la oportunidad de una vez porque es una parte educativa para la población. E incluso nosotros el sitio en los que ubicamos a estos pacientes para sacarlos incluso de la zona de emergencias a otro sitio, son sitios que se cubrieron las ventanas con sedazos, ¿verdad? Para tomar todavía mayores previsiones y minimizar, porque el riesgo cero nunca va a existir en ningún evento de nada, pero sí por lo menos para minimizar al máximo ese riesgo de que se pueda haber un factor de transmisión. Y se les ha dado egreso a algunos de ellos ya cuando hemos verificado a través de exámenes que realmente los parásitos ya no son detectables en sangre. Entonces todavía tenemos algunos ahí en hospitalización, pero sí ya hay algunos que incluso han superado esta etapa y ya están de vuelta a su Ahora, a su los hogar. números son que hasta ahora los detectados suban o bajen, dependiendo de la época que estamos, y con todo este tema que hablábamos de la migración. O sea, ¿cómo se preparan ustedes en un escenario? La previsión, lo que se espera es que los casos empezaran a disminuir. No estaba, digamos, considerado tan rápidamente. Doctor, ¿por qué disminuir si el riesgo de la población migrante hacia aquí más bien va en aumento? Porque precisamente la búsqueda activa es de febriles, de sospechosos. Okay. Y una vez que se detecta un sospechoso, la conducta es, se toma gota gruesa y se le da lo que se llama un tratamiento presuntivo que corta la transmisión. Okay. Una vez diagnosticado positivo, el tratamiento se continúa, porque el tratamiento de malaria no es de un día. En teoría es de 14 días, sin embargo, se han hecho estudios con el fin de cortar un poco esto, porque la norma dice que el tratamiento debe ser personalizado. ¿Por qué? Porque el medicamento es un poco pesado, la persona cuando inicia la primera dosis ya no tiene molestias, no tiene síntomas y lo deja de tomar. Y entonces viene lo que se conoce como una reinfección o recaída. Entonces, el tratamiento ahorita se está dando a 7 días. También esto para favorecer un poco el internamiento del hospital. No es lo mismo tener pacientes para 14 días para darles un tratamiento que a 7 días. Pero entonces, cuando ya aparecieron los primeros casos y se hizo el despliegue grande, se estratificó toda la zona y se determinó por dónde es que están ingresando la mayoría
no podemos decir que todos. Y ahí tenemos funcionarios específicos que están detectando eso. ¿Cuánta gente tienen ahí? 39 funcionarios con vehículos motorizados, que suena poco, pero realmente la cobertura geográfica que ellos dan es sumamente grande. Sí, 39, digamos, para esa área es... Digamos, no son pocos funcionarios, pero el área es muy amplia. Sí, es muy amplia, pero no es toda, claro. ¿verdad? Porque hay zonas que no generan casos. Incluso Llano Verde no tiene un solo caso. Es la finca Los Nacientes, que está a 5 kilómetros de Llano Verde y a 5 kilómetros de Cruzitas. De Cruzitas. Ahí fue porque ahí hay una finca donde llegaba la gente a hacer una reforestación de melina, y también había una piñera por ahí cerca y aprovechaban para ir a Cruzitas, a buscar oro, desde luego, ¿verdad? Porque después de esa zona, si usted se mete a la montaña, y usted se puede encontrar 1.000 personas, 2.000 personas, usted no sabe cuántas. Claro. ¿Verdad? Es imposible. Pero, sin embargo, cuando yo dije al principio, los esfuerzos que se están haciendo es precisamente eso. Es que toda persona que ingrese y se detecta de una vez, se muestrea. Claro. Y si es muy sospechoso o está muy sintomático, o se saca de una vez porque el acceso es muy complicado, pero sí es importante el tratamiento preventivo. Entonces, pues, digamos, para cerrar este primer bloque, podemos decir que aún ningún costarricense se ha detectado con malaria. Hasta ahora son importados. Transmisión autóctona, o sea, que se hayan infectado en el país, porque sí hay un caso de un costarricense, pero que fue a Nicaragua. Que fue a Nicaragua. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para continuar con este tema de la malaria. Estamos con autoridades de salud. Aquí nos acompaña don Juan Carlos Jiménez, que es el director regional de salud, don Edgar Carrillo, que es el director del Hospital San Carlos, don Alberto Argüello, de servicios de urgencia del hospital, y también don Melvin Achía, que es epidemiólogo de la Caja. Si usted quiere hacer alguna consulta después de la pausa, lo puede hacer al teléfono 2460-6200, que con mucho gusto aquí le podemos contestar su duda. Ya regresamos con más de Tertulia de Noche. Bien, seguimos con Tertulia de Noche hablando sobre el tema de la malaria con las autoridades de salud. Aquí nos envían también algunas consultas al perfil de Facebook, porque estamos en vivo, TVN, Canal 14. Aquí don Eric González también nos hace una pregunta, ya ahorita le vamos a responder. Tenemos a alguien en línea telefónica. Buenas noches. Aló, buenas noches. Adelante, la escuchamos. ¿Sí? Ajá. ¿Cuál es su pregunta? Sí, es para hacerle una consulta a los médicos que están ahí, porque Adelante. los estoy escuchando. Quisiera que me expliquen, que por favor me expliquen si realmente la malaria viene porque los traen los nicaragüenses o es igual que las gripes, que vienen por el aire. Porque a mí me dijeron que las gripes vienen por el aire, entonces si la malaria es que ellos la traen o qué, porque yo no sé si es cierto, porque no puedo culpar a los pobrecitos nicas que la traigan. Entonces, gracias y les agradezco. Bueno, muchas gracias a usted por su llamada. El número telefónico va a aparecer en pantalla por si usted también tiene alguna pregunta que hacer a las autoridades de salud y de la Caja. Adelante. Bueno, de lo que conocemos, y estadísticas que maneja la OPS, inclusive el Ministerio de Salud, es que se data que en Nicaragua hay transmisión sostenida de la malaria. Se está hablando de una cifra significativa de casos de malaria. La única forma de que una persona se infecte de malaria es que venga una persona enferma de algún lugar y que ese mosquito anófeles pique a esa persona enferma y después pique a esa persona sana, y de esa forma es que se contagia la enfermedad. Es muy diferente a la influenza, que es una transmisión de persona a persona a través de gotitas de saliva al estornudar o al hablar. En este caso no se hace ese tipo de transmisión, sino que la única forma es a través de un vector, que es este anófeles, este mosquito, que lo transmite cuando previamente ha picado a una persona enferma. Entonces, esperamos que ya la señora haya evacuado su duda. Dice don Eric González Quiroz, ¿los repelentes y espirales aromáticos son efectivas verdaderamente para esto? En realidad, pues sí funciona. El repelente es importante usarlo a nivel intradomiciliar
igual que el mosquitero, perdón. Estos mosquiteros son mosquiteros impregnados de un insecticida de efecto residual que evitan que el mosquito llegue y pique. Sencillamente el mosquito llega, toca el mosquitero y muere. Igual que la fumigación con productos de efecto residual. La malaria, a diferencia tal vez del dengue, etcétera, el anófeles, a pesar de que es de aguas sucias y toda esta situación, es más intradomiciliar. Claro. Entonces la fumigación en estos casos, cuando hay un caso positivo, sí es muy efectiva para eliminar el mosquito, bajar la densidad y cortar la transmisión. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante con su pregunta. Sí, una consulta ahí general para todos los doctores. Le habla un habitante del cantón de San Carlos que ya pasó algunas décadas. Cuando yo era niño y había un caso de malaria en el pueblo, en mi pueblo Florente incluso, nos daban tratamiento a un montón de vecinos. En mi casa nunca hubo malaria, pero hubo vecinos con malaria, entonces a nosotros nos perseguían. Además, a uno le molestaba que estando en la escuela y donde estuviera le llegaba el chaval del ministerio a darle las pastillas. Después de viejo, dice uno, qué gente esa que puesta tenía la camiseta, ¿no? Porque lo perseguían a uno donde estuviera. Y entiendo que eso era con la idea de bloquear que la enfermedad no se saliera del pueblo, digamos, no fuera a Quebrada Sur o no viniera para Ciudad Quesada. Y era obligatorio tomarse el medicamento. Entonces la pregunta va en ese sentido. ¿Es siempre igual ese control? ¿Es obligatorio para el paciente el medicamento? O digámoslo así, un nicaragüense se puede esconder porque no quiere tomar el medicamento. ¿Cuál es la política ahora? ¿Cómo funciona? Muchas gracias. Muy amable, gracias por su llamada. Bueno, mire, lo que le puedo comentar es que sí, usted tiene razón. Hace bastantes años, como yo me refería hace un tiempo, que habían hasta 5.000 casos anuales, siempre se ha buscado un radio de 500 metros de donde aparece el caso. Ahí en esos tiempos se introducía a la población en lo que se llamaba un tratamiento radical. ¿Qué era un tratamiento radical? Que se le daba tratamiento precisamente a todos los habitantes de ese radio de acción para agotar el vector. O sea, si todos estaban tratados, cualquier mosquito que hubiera llegaba, picaba y no se iba a infectar. Y recordemos también que el mosquito tiene su periodo de vida. O sea, un mosquito, el anófeles, dura 27 días y se muere. Y las cepas nuevas que vienen, generalmente vienen sanas, porque como les dije antes también, los huevecillos del anófeles no vienen infectados. Entonces eso era una estrategia para cortar la transmisión, poniendo en tratamiento radical a la población. Actualmente el radio de acción se hace, los controles se hacen, pero el tratamiento va un poco más dirigido porque ya tenemos diagnósticos más oportunos. Se toma la gota gruesa, los laboratorios de los compañeros de la caja, en un periodo de 24 horas máximo, están dando el diagnóstico. Ya ha evolucionado más. Es correcto, entonces se le da tratamiento a las personas enfermas. A los sospechosos, si son muy sintomáticos, se les da un tratamiento presuntivo, mientras se tiene el diagnóstico. Pero antes incluso no era solo una comunidad, nosotros dábamos tratamiento radical incluso a todo el cordón fronterizo, porque la mayoría de los casos venían importados de Nicaragua. El año pasado, como lo dijeron por aquí el doctor Carrillo, Nicaragua presentó un promedio de 10.000 casos. A la fecha hay un aumento de un 67% más. Así que ustedes se pueden imaginar cómo va a cerrar Nicaragua.
y con la situación que hay, pero... Voy a permitir otra llamada para no dejar esperando a los televidentes. Buenas noches. Aló. Tenemos la llamadita. Usted me avisa. Seguimos. Es que aquí también, bueno, ahí le manda a doctora Argüello, Eric Salazar, le manda una pregunta, manda dos. ¿Qué medidas se pueden realizar en caso que hay niños? ¿Qué se puede hacer para prevenir? Y dice que le preocupa mucho qué puede hacer para prevenir o usar, o digamos, para evitar que tal vez se contagien los niños en este caso. ¿Sabes? Yo nada más, perdón, esta es tu día, ¿verdad? Dale. Para agregar lo que decía el doctor, ¿por qué ahora no se le envía tratamiento a todo el mundo? Porque no crean que por ser el medicamento que va a eliminar el problema de fondo, que es la malaria, también produce efectos secundarios dentro del organismo, ¿verdad? Entonces imagínense lo que es bombardear a toda una población con medicamentos, siendo que esa población está sana, ¿verdad? Doctor, ya está ahora en línea. Buenas noches. Bájele el... Ajá. Dentro del mercado a algún compuesto que se pueda utilizar para fumigar las casas o los lugares donde uno presiente que pueda haber mosquito de transmisor. Muchas gracias, muy amable. En realidad sí hay productos que o más bien, sí, digamos, ella habla de productos, pero la fumigación es una alternativa buena para la gente. Sí, por supuesto. Yo lo mencioné, que un insecticida de efectos residuales es útil para eliminar el mosquito, pero en este caso tampoco hay que buscar o correr desesperadamente a ver con qué se fumiga. Por dos razones. Primero, porque como se mencionó acá, el problema no es la existencia del mosquito, es la existencia de una persona enferma. Enferma, claro. Pues yo puedo tener en mi casa muchos anófeles, pero si no tengo enfermos, nadie se va a enfermar ni hay transmisión. Y lo otro es que el insecticida va a causar resistencia del mosquito. Y entonces, cuando ya se van a utilizar en los casos que sí deberían de usarse por el riesgo, etcétera, ya ese insecticida no va a funcionar porque el mosquito ha desarrollado resistencia. Para contestarle a don Eric, ¿verdad? Van a bajar esa pregunta ahí al aire de don Eric. Claro. La parte preventiva es lo principal en estos casos. Como me menciona el asunto de qué hacer para que los niños no se infecten, es lo mismo, ¿verdad? La utilización de medidas higiénicas, de eliminar los posibles criaderos, de ver por ahí en los charquitos que quedan después de estas lluvias que tenemos, eliminar todo eso y el evitar contacto con personas que estén infectadas, que gracias a Dios, por ejemplo, aquí en la zona de Ciudad Quesada no hay casos. Recordemos que los casos que tenemos en el hospital son casos que fueron traídos de la zona fronteriza, ¿verdad? En la zona allá cercana a Llano Verde, y que están aislados en el hospital, que están con las medidas preventivas en ese respecto. Entonces, lo que menciona el doctor de la fumigación, lo que mencionaba el compañero Melvin del uso de repelente, el uso de la ropa adecuada, ¿verdad? Son medidas que ayudan, ¿verdad? Pero principalmente el contacto con personas infectadas es el principal riesgo, y por dicha pues no lo tenemos por acá. Perfecto. Buenas noches, tenemos otra llamadita. Sí, le escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches, para servirle. Mire, opino que por qué el Ministerio de Salud gastando tanto dinero en todo el fumigando una cosa y lo otro, y no sinceramente no se ha arreglado el problema. ¿Por qué es que el Ministerio de Salud no le dice a cada, familia que tenga su pecera, que lo único que hacen es decirle, ¿tiene florero con agüita? Es que ahí se tiene el zancudo, pero ¿por qué no tener una pecera con un pescadito? Que hay pescaditos que ni siquiera ocupan oxígeno, y ese pescado no va a dejar una larvita ahí. Eso es lo que quería decirles. Y buenas noches y muchas gracias. Muy amable, señora, usted por su llamada. Reiterarle que puede hacernos sus consultas al 2460-6200.
Una consulta que también quería hacerle, ¿esta región está en todos los hospitales preparada por cualquier situación? Digámosle, caso usted del Hospital San Carlos, pero los Chiles o los Cebáis, o no sé cómo atienden eso en otras zonas, o centran el tema aquí en el hospital. Ok, bueno, como les mencionaba al principio, hay un plan estratégico a nivel regional, y es un plan estratégico que está integrado Caja Ministerio de Salud. En el caso de la Caja sí hay un plan, inclusive todos los establecimientos de salud, son 54 EBAI los que tiene esta región Huetar Norte, son personas que están capacitadas para diagnosticar, ¿verdad? Siempre ahí hay un médico, lo importante es que si hay personas que tienen los signos y síntomas de enfermedad, como se mencionó anteriormente, esos vayan a cualquiera de estos establecimientos. Además de la capacidad instalada que se tiene en los equipos básicos de atención integrada, también hay puestos de visita periódica también, que es donde se van a dar consultas que ahí pueden llegar, y además la plataforma de recurso humano a través de los asistentes técnicos de atención primaria que están a nivel domiciliario. Ahora, esto depende de los escenarios. En estos momentos el escenario que tenemos es que es un escenario controlado. Claro. Lo más importante de esto es la detección oportuna. Estos casos que se detectaron oportunamente porque se les tomó una muestra de forma oportuna, se trasladó al Hospital San Carlos de forma oportuna. El Hospital San Carlos hizo una reconversión de servicios también, habilitando una unidad de malaria, y este es como un escenario A. Un escenario B, en caso que se requiera, inclusive la Caja Costarricense del Seguro Social tiene una unidad móvil hospitalaria que se podría trasladar ante una eventual situación de una emergencia de casos. O sea, si hay un aumento de casos que sobrepasa la capacidad instalada, se tiene ese plan B también en caso de considerarse. Claro. Sí, porque es muy importante saber de que realmente, a pesar de que los casos están presentando, estamos preparados para poder atender cualquier situación. Otra cosa es que es muy dado que en estas fechas, y alguien lo mencionaba por ahí, hay mucha gente que le da por dejar, como siempre, las campañas del dengue, que piden que no haya agua estancada y todo eso. El Ministerio de Salud en este caso tiene prioridad en si alguien llama y denuncia viviendas que tienen. ¿Cómo funciona eso? Porque yo me imagino que muchos vecinos también a veces se quejan de que hay gente como muy cochina que deja pozos de agua y ese tipo de cosas. ¿El Ministerio de Salud actúa en eso o a quién hay que llamar? ¿O es un asunto personal? No, bueno, las dos cosas. Hay que recordar que este tipo de controles de criaderos es una responsabilidad personal, es una responsabilidad de la familia. Yo no voy a pretender que a mi casa venga un funcionario institucional a eliminar los criaderos que están ahí. Porque primero no hay los suficientes funcionarios, ya aunque sumemos al ministerio, a la caja y a todas las instituciones públicas. Eso es una situación meramente personal. Pero sí, si alguna persona plantea una denuncia porque existe algún tipo de criadero evidente o lo que fuera, nosotros lo atendemos, visitamos y giramos las órdenes sanitarias del caso a efectos de que esto se elimine. Es lo que la señora anteriormente preguntaba o decía, que por qué se preguntaba por el florero. Bueno, a la señora tengo que decirle que los floreros es el segundo criadero más frecuente que se encuentra a nivel de las viviendas. Sí. Y ese es control para dengue y chikungunya, no para malaria. Porque el Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue y el chikungunya, vive en depósitos de agua limpia, mientras que el anófeles es de agua un poco más sucia, son charcos, etcétera. Yo no le entendí muy bien la pregunta. Si ella quiere tener una pecerita con un pescadito, nadie le va a decir que no. Sí, claro. Lo puede tener, incluso el pescadito se puede comer algunas larvitas, no hay ningún inconveniente. Pero nosotros no andamos buscando peceritas, andamos buscando criaderos potenciales, y la mayoría, en primer lugar las llantas y en segundo lugar los floreros. Claro. Sí quería hacerle
a la población saber que al menos el Hospital San Carlos, el servicio de emergencias, pues sí está preparado con los medicamentos que se necesitan para esto, con la zona de aislamiento en caso necesario, aunque se pretenda más bien que esos casos sean tratados y que no se expanda, digamos, el radio de acción de las personas que se vayan encontrando como positivas, pero si nos llegan a nosotros los casos, el hospital está preparado para responder y las medidas ya se tomaron y los pacientes que tenemos ahí están controlados sin complicaciones, y también estamos preparados con el personal especializado para atender a algún paciente que se complique. Tenemos todo el equipo necesario para poder dar una atención y una respuesta adecuada y oportuna. Y solo agregar, perdón, a lo que dice el doctor, que hemos tenido que ir adaptando el hospital a este tipo de enfermedades. Igual, como ya lo dijo el doctor, farmacia ya es un pedido extra de medicamentos, también tenemos pedidos extra para hacer gotas gruesas, que es el examen que se realiza, y hemos adaptado los espacios físicos, pero lejos de esperar estos casos, siempre insistimos en la prevención. Vamos a ver, para ir haciendo un resumen, entonces son para no dejar un tema como de alarma, claro, que mañana los hospitales se va y se llena de gente. Entonces, son casos que no son casos importados, sí. Hay que prevenir de que no hayan estancamientos de agua de todo tipo. Después, el síntoma sería la fiebre, entonces. Una fiebre fuerte y el escalofrío. Y fiebre cíclica. ¿Y qué es fiebre cíclica? Que es fiebre que se presenta, por ejemplo, cada 2, 3 días o cada 4 días, hacen picos febriles. Okay. No es una fiebre constante como una gripe, donde yo tengo fiebre durante todos los días. No, sí. Ahí es fiebre que coincide con la ruptura del eritrocito, el escalofrío, fiebre, y pasan unos días que no tengo fiebre y después vuelvo a tener fiebre. Y además siente algún otro síntoma. Sudoración, por sudoración, dolores musculares, en algunos casos náuseas y vómitos también es frecuente. Sí, pues eso es importante que la gente más o menos sepa cuándo puede tener un síntoma, sí, que pueda. Algo importante que yo quería aportar es que nuestra pretensión desde el primer nivel de atención es que se pueda evitar en lo máximo de que esos pacientes sean hospitalizados. Dentro de las estrategias intensificadas que se tienen, inclusive se trasladó a la zona de tratamiento para dar en el sitio, ¿verdad? En el momento de que haya una persona que tenga fiebre y que tenga nexo con la zona, como lo decía el doctor Jiménez, inmediatamente se le inicia el tratamiento en el sitio, se le toma la gota gruesa y se procesa, y posterior se ve si se continúa o no con el tratamiento. Esta estrategia, además de que nos va a ayudar a cortar cadena de transmisión de la enfermedad, y esperemos que sea altamente efectiva, porque esa es la experiencia que se tiene. Entonces, yo creo que el trabajo articulado que se está haciendo tanto de primer nivel como de segundo nivel de atención es un trabajo bastante efectivo. Igual la integración que se tiene con el Ministerio de Salud. Todo paciente, inclusive, que está hospitalizado, ese paciente no se le va a dar la salida y ya, sino que ese paciente se le tiene que hacer un control de laboratorios en algunos días. Entonces estamos trabajando mediante una metodología de alta programada. O sea que el hospital esto lo está refiriendo al primer nivel de atención, háblese de los EVAIS y clínicas para que le den el seguimiento. Bueno, yo les agradezco muchísimo por haberme acompañado y también espero que a los televidentes les haya servido mucho la información, porque siempre en estas cosas se suele alarmar mucho la gente, ¿verdad? Entonces, entre más información tengan, creo que para ustedes es hasta mejor, ¿verdad? Porque la atención es mucho más controlada. Muchas gracias, señores de las autoridades de salud, y a ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que este programa se retransmite los domingos a las 6 de la tarde, la repetición. Ahí podrá observarlo, recomendárselo a algún amigo que no lo haya podido ver hoy. El domingo nuevamente a las 6 de la tarde estaremos con ustedes a través de Canal 14. Llueve aquí en Ciudad Quesada, reiterarles que estamos en vivo y tengan precaución, porque ya han anunciado que vienen 3 ondas tropicales más de hoy miércoles hasta el próximo miércoles, ¿verdad? O sea, hay agua por 7 días más, así que mucho cuidado, y también eliminar todo lo que son estancamientos de agua para evitar criaderos de mosquitos y así evitar que estas cosas puedan salirse de las manos a las autoridades de salud. Buenas noches, muchísimas gracias, que la pasen bien.